Parashá Shemini, esta parashá la encontramos en Vaikra, Levítico, capítulo 9, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 47. Y trae principalmente tres temas esenciales. Uno, el inicio del servicio, la inauguración del Mishkan, del tabernáculo. Como tal el servicio inicia. Luego nos vamos a encontrar con la desafortunada muerte de Nadab y Abiú. Y por último se nos va a hablar sobre los alimentos que podemos o no podemos consumir, que es un tema de verdad apasionante, es un tema supremamente bueno. Pero hoy me quiero concentrar en un tema que, aunque atañe a todo el pueblo, a todo el mundo, a cada uno de nosotros que estamos acá, es demasiado delicado para el liderazgo, supremamente delicado. En esta comunidad hay líderes que nos están viendo por Zoom, que están conectados, otros que están aquí presenciales. Pero vamos a ver que también cada uno de nosotros, los que no son parte del liderazgo, tienen una participación supremamente importante, y es lo que vamos a tratar de estudiar, ¿sí?, para el día de hoy. Entonces, como se dan cuenta, es un tema bastante interesante que con la ayuda del Eterno vamos a tratar de llevar en este momento. Y los niños, me hacen el favor, muy juiciosa, exactamente, Naomi, con el papi, bien juiciosos, por favor, no hagan nada de hacer bulla por ahí. Lo mismo Michelle, todos, muy bien, Michelle, como siempre, hermoso. Vamos a darle gracias al Eterno. Hashem, te doy gracias, Eterno Dios nuestro, por el mandamiento que nos ordenaste de estudiar tu Torah. Bendito seas, Eterno Dios nuestro, que nos has dado la Torah. Dice el texto: y salió un fuego de delante del Señor que consumió las ofrendas, y vio todo el pueblo y alabaron a Dios y se prosternaron en tierra. Y tomaron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cada uno su incensario, y pusieron sobre ellos fuego e incienso, y lo ofrecieron delante del Eterno, presentando ante Dios un fuego extraño que él no les había ordenado. Entonces salió un fuego de ante el Eterno que los consumió y murieron delante del Eterno. Le dijo Moshe a Aarón: esto es lo que dijo el Señor: seré santificado por intermedio de aquellos que están cerca de mí, y ante todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Es un pasaje bastante complejo, bastante duro, y si miramos todo el contexto, es más duro todavía, ¿sí? Durante varias semanas y muchos capítulos, recuerden ustedes que por lo menos 5 parashot, 5 porciones de la Torah, desde Éxodo, más 2 de Vaikra, nos hablan de la preparación, de la construcción del templo, de todo lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer. Vaikra nos dice: estos son los sacrificios, esto, cada uno, este es el orden, así tienen que hacerlo, así tienen que sacrificarlo. Todo una instrucción minuciosa de cómo se debería hacer. Y la parashá, la de hace 15 días, la parashá, nos habla de cómo se tenían que preparar los Kohanim. 7 días donde recibieron toda la instrucción, y Moshe, directamente de mano del Eterno, les enseñó paso a paso qué era lo que tenían que hacer, cómo tenían que ofrecer el incienso, cómo tenían que hacer el sacrificio, dónde tenían que poner la sangre. Tenían que ponerla primero en los cuernos del altar, luego de sacar la sangre, entonces los hijos la tomaban en una vasija, la llevaban. Todo minuciosamente estaba establecido. Precisamente la parashá de hoy, que se llama Shemini, que significa 8, octavo,
nos habla del día después de toda la preparación. 7 parashot, hablando de lo mismo. 7. Y se llega el momento. Todo está listo. Llega el 8º día, cuando comienza el servicio en el Mishkan. Todo el pueblo había participado de la construcción del Mishkan, ¿se acuerdan? Todos. Así fuera el que no se sentó a construir, llevó un arete, llevó una prenda, un anillo, llevó una tela. Todo el pueblo participó de la construcción del Mishkan. El Eterno había prometido que si ellos hacían eso, el Mishkan y todo, la presencia del Eterno iba a morar entre esa congregación. Con un versículo simple y emotivo, el drama llega a su clímax. Piensen ustedes por un momento todo lo que está pasando. Es que a veces nosotros leemos la Torá de una manera rápida, pero si ustedes se pueden meter por un momento en lo que está pasando, hagan de cuenta que ustedes son parte del pueblo de Israel en ese momento. Piensen todos la expectativa que hay. La noche anterior no pudieron dormir de pensar cómo será mañana. ¿Cómo será mañana? En la inauguración de esa gran obra, de esa gran construcción. Nos dice la Torá, Moshe y Aarón fueron a la tienda del encuentro y al salir bendijeron al pueblo. La gloria del Eterno fue entonces revelada a todo el pueblo. Es decir, todas las personas, todo el pueblo, toda la comunidad, toda la congregación vieron, yo no me atrevo a decir físicamente, pero percibieron la gloria del Eterno. ¿Les ha pasado alguna vez que están en medio de una alabanza, de un canto, de algo, de algún servicio, y sienten que la piel se pone, se eriza, como que esto es para mí, Dios mío, Señor, ¿qué es lo que me estás hablando? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Y pasa uno un momento como de que su alma se eleva. Eso estaba pasando aquí. Y entonces, cuando pensamos que la narrativa llegó a su fin, tiene lugar una escena aterradora. Recuerden que fuego salió de delante del Eterno. Y todos los sacrificios que estaban puestos sobre el altar inmediatamente se consumieron. Pero en medio del jolgorio, en medio de la alegría, de todo lo que está sucediendo, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno tomó su incensario y pusieron fuego, brasas de fuego y incienso, y lo ofrecieron delante del Eterno. La Torá dice fuego extraño, que él no les había ordenado. Surgió un fuego delante de Dios que los consumió y murieron delante del Eterno. Moshe le dijo a Aarón, sobre esto habló el Eterno. ¿Sobre qué habló el Eterno? Sobre lo que pasó. El Eterno les había dicho, eso es lo que tienen que hacer. Esto es lo que tienen que hacer. Yo seré santificado a través de mis allegados y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Tengan muy en cuenta este pasaje. Vaikra, capítulo 10, versículos 1 al 3. Y en especial ese último versículo que acabo de leer. Yo seré santificado a través de mis allegados. ¿Quiénes eran los allegados del Eterno en ese momento? Los sacerdotes. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Cómo iba a ser glorificado el Eterno? ¿Por medio de quién? Del servicio de los Juanes. Ya vamos entendiendo por un momento la responsabilidad que tenemos delante de Hashem, y en especial las personas que tienen algún liderazgo en la comunidad. Sin embargo, todo el pueblo participó. Pero esto nos está hablando de algo específico, algo específico.
La celebración se transformó en tragedia. Los dos hijos mayores de Aarón murieron. Vamos a lanzar algunas preguntas para que piensen, no necesariamente para que respondan, pero si quieren responder, no hay problema. Primera, ¿por qué dice la Torá que cada uno de ellos tomó su incensario? La Torá no dice, y tomaron su incensario. La Torá dice, cada uno tomó su incensario. O sea, lo da por separado. Segunda, ¿qué significa fuego extraño que el Eterno no les ha ordenado? ¿Han pensado en eso? ¿Cuál es el fuego extraño? Tercero, ¿hicieron algo que el Eterno no había ordenado o hicieron algo que estaba prohibido? Son dos cosas diferentes. ¿Hicieron algo que no se les ordenó o hicieron algo que estaba prohibido? ¿Cuál fue el error de ellos? ¿Cuál fue el error? ¿Por qué un castigo tan ejemplar? Es que ofrecieron incienso y de una vez muertos. ¿Por qué? ¿Lo hicieron a propósito o lo hicieron sin querer? ¿Qué fue lo que lo motivó a cada uno de ellos a actuar de esa manera? ¿Por qué mueren así? Quemados. ¿Por qué la Torá nos dice dos veces en el mismo versículo, delante del Eterno? Dice así, entonces salió fuego de ante el Eterno, que los consumió y murieron delante del Eterno. En un solo versículo se repite dos veces la situación que pasó delante del Eterno. Otra pregunta, ¿por qué no los perdonó? Cometieron un error. ¿Por qué no los perdonó? Miren esto, ¿por qué opacar con ese castigo la inauguración del santuario? Es algo tremendo, o sea, en medio de una fiesta bien tremenda, dos sacerdotes cometen un error y el Eterno los fulmina. En el día de la inauguración. ¿A qué se refiere Moshe cuando le dice a Aarón, seré santificado por intermedio de aquellos que están cerca de mí y ante todo el pueblo seré glorificado? Y una pregunta final. ¿Por qué o para qué se nos dice que Aarón guardó silencio? Ese es el pedacito que cuando uno analiza esta parashá lo deja a uno con más inquietud. Porque Moshe le ordena a Aarón y a sus hijos que no se corten el cabello, que no rasguen sus vestiduras y que no guarden luto por sus hijos. Fuertísimo. Es decir, cuando estaba estudiando este texto, todo esto, pensaba en el papel de uno como papá. ¿Sí? Y es más, el Eterno les dice que tienen que seguir sirviendo. El servicio no para. Entonces es algo complejo. Entonces vamos a responder algo de las preguntas. Entre los comentaristas antiguos existen muchas explicaciones acerca de cuál fue el pecado de Nadab y Abiú. Primero, vamos a mirar que hay por lo menos 7 causas. ¿Ustedes habían pensado en alguna cuando leyeron el texto? ¿Cuál, Consuelo? Sí. Espérame un segundo que te van a pasar el micrófono. Una pregunta, ¿todos leyeron la parashá? Claro. Sí, señor. Excelente. Bueno, pues hay varias cosas que he escuchado. Una, pues que ellos ofrecieron un fuego extraño
en razón a que el Señor decía cómo se debía hacer el ketorio, o sea, el incienso debía ser de cierta manera, o sea, fue muy detalle. Parece ser que ellos pusieron algo de más y ya algo adicional. Sí, esa se podría ser una razón. La otra dicen también que ellos habían consumido licor y que estaban borrachos, que entraron mal. Y también dicen que pues también he leído que ellos la intención que tenían en su corazón era suceder, mucho que ya terminar ellos que se quedaran con el servicio y que Aarón y Moshe ya estaban muy viejos para hacer eso. Ok, excelente. ¿Alguien más? Ok. Luz. En algunos comentaristas dicen que porque no se habían casado. Ah, sí, yo ya escuché ese también. Que no les había interesado el mandamiento de casarse. Muy bien, entonces vamos a mirar algunas de esas razones. Hay quienes sostienen que el error fue que ellos no consultaron con el papá, o sea, con Aarón, y actuaron impulsivamente. Es decir, ellos eran sacerdotes, pero el joven Agador, ¿quién era? Aarón. Entonces dijeron, papá como que se quedó dormido, está muy ocupado, hagamos nosotros el servicio. No consultaron con el papá. Joven Agador, o el que a él, la Torá dice que era Aarón. Si tú lees el Ketoret, dice Aarón. ¿Listo? Entonces algunos dicen, lo que pasa es que los hijos se pasaron por encima al papá. ¿Listo? Entonces hijos, pórtense bien con los papás, por favor. Tremendo. Otros opinan, segundo, que como estaba Moshe, deberían haberle pedido permiso a Moshe. Porque ¿quién era el jefe de todos? Moshe. Estaba en la jerarquía Moshe, Aarón y luego los hijos. ¿Sí? Entonces, si ellos tenían alguna duda, deberían haberle preguntado a Moshe, que era el que estaba en contacto con el Eterno, para saber qué era lo que debía hacer. Tercero, otros dicen que ellos ingresaron a un lugar donde estaba prohibido entrar. Entonces, algunos dicen que como el incienso, el Ketoret, se presentaba delante del Eterno. ¿Dónde es delante del Eterno? El lugar santísimo. Y por eso, si ustedes, ya les he explicado en varias ocasiones, si ustedes tienen la imagen del Mishkan, ustedes encuentran el lugar santísimo y al frente, al frente, a la entrada de la cortina, en la cortina que divide hacia el atrio, estaba el incensario. Y a este lado estaban los panes y al otro lado estaba la menorá. Pero el incienso apuntaba frente al atrio. ¿Listo? Al parecer, algunos dicen, ellos lo que hicieron fue que tomaron el saumerio y entraron al lugar santísimo. Y ¡pum!, cayeron fulminantes. Están también los que argumentan que el error fue haber traído algo que el Eterno no había ordenado. Entonces, lo que dice Consuelo, ¿sí? El Ketoret estaba compuesto por ciertas cosas que el Eterno dijo y no se le podía quitar ni se le podía agregar algo. ¿Sí? Todo tenía que ser perfecto. También hay quienes sostienen que habían bebido vino. ¿Sí? Es por eso que lo primero que va a determinar el Eterno luego de este suceso es que los Kohanim no podían beber vino cuando servían en el templo. Vaikra, capítulo 10, versículo 9. ¿Listo? Puede ser, porque está un versículo que lo sustenta. Justo después de eso, de todo lo que sucedió, Moshe le dice a Aarón, cuando los sacerdotes ingresen al servicio, no pueden beber vino. Entonces dicen algunos, miren, esos muchachos están bebidos. Bueno, sí, yo también pensé en eso cuando leí, pero lo vi más por parte de Aarón, no de los hijos, ¿sí? Porque Aarón fue el que tuvo que sentir el dolor de ver morir a sus hijos
y seguir haciendo el servicio. Entonces me pregunté o pregunto, ¿sí? Si estaban ebrios, si hicieron el incienso como no era, el sumo sacerdote era Aarón, el papá que vigila a sus hijos. Entonces eso me dolió porque fue como, en cierta manera, el papá responsable de lo que hacen los hijos. Ahora no sé las edades, pero recordando un poquito hacia atrás, que Aarón también, cuando Moshe se fue por las tablas, también fue flexible en ayudar a construir el desierto. Entonces de pronto, no sé, se me pensé, porque el dolor fue para él, o sea, los hijos murieron y él quedó y tuvo que seguir de pie sirviendo. Es como esa posición de papá, decir, o sea, o no sé si ellos, si que él se diera cuenta, entraron a hacer lo que no tenían que hacer, ¿sí? Ese es el tema. Por eso no se sabe exactamente qué hicieron, pero hay algunos indicios. Y el dolor de Aarón, pues imagínate. Porque de cierta manera era él el responsable de todo lo que sucedía de ahí en adelante. Hay quienes sugieren que Nadab y Abiú estaban deseando que Moshe y Aarón mueran, así para ellos poder ocupar esos cargos. Decían, dice el Midrash, que están como ya viejitos, ¿cierto? Más o menos 84 años a Aarón y Moshe 81. Otros dicen que en realidad ellos ya habían sido condenados anteriormente. Cuando subieron al monte Sinaí y vieron a Dios, y dice que allí comieron y bebieron. Y nos recalca allí la Torá que Dios no quiso extender su mano contra ellos en ese momento. O sea que el antecedente de tomar ya estaba en algún momento. De todas estas opiniones podemos concluir que no hay una opinión clara. Todos están de acuerdo que ellos obraron mal, que algo malo y grave hicieron. Por lo tanto, merecían el castigo que recibían. Existen otras opiniones, pero es así ya muy minoritaria, muy poquitas, que sostienen que lo que ellos hicieron fue motivado por un amor profundo a Dios y es por eso que Dios se los llevó junto a él, como si ellos mismos fueron las ofrendas para el Eterno. Sin embargo, y para sustentar eso, dicen que el versículo que lo prueba es el que dice: seré santificado por medio de aquellos que están cerca de mí, y ante todo el pueblo seré glorificado. Sí, señor, mi hermano Jorge. Recordemos que también los hijos de Eli murieron y era porque servían al santuario, pero no eran dignos o no hacían cosas que le gustaban al Señor. Y eso, digamos, para nuestra vida práctica tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque servir a Dios es algo muy serio y muy delicado. Y cuando nosotros queremos servirle en algún ministerio, queremos hacer algo de muy buena fe, tenemos que revisarnos. Inclusive la experiencia que nosotros vivimos, pues nosotros en un ministerio de una anterior congregación que era atrás de la casa, y alguien un día llevó un shofar. Y yo cuando le dije, le dije, ¿por qué traes eso? No, para hacerlo sonar, pero tú sabes a dónde estamos metidos en este sitio. Es un sitio, mucho, es un arma de guerra. Mucho, estás trayendo algo muy fuerte. Él no hizo caso y empezó a hacer el shofar desde la entrada, desde la pura entrada la hizo sonar varias veces. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando ya estábamos adentro, este señor se empezó a sentir mal, casi se nos desmaya, fue algo muy complicado, porque claro, él hizo sonar el shofar en ese sitio, no, nadie estaba preparado, no nos dijo, no nos informó, de pronto su intención era buena, pero no era momento para hacer eso. No siguió la instrucción, o sea, dése en cuenta, ¿sí? ¿Listo, Eric? Quería hacer un comentario al respecto que yo leía también que lo que están hablando de Nadab y Abiú y también lo de la lectura de segunda de Samuel, cuando que le pasó cuando David estaba transportando el arca, y él trató de evitar que el arca se cayera, pero entonces como que el mensaje finalmente también es que no siempre lo correcto es lo permitido.
Sí, puede ser. More para un estudio donde que justifica lo que tú decías que ellos se llevaron como otra para el resto, que dice que cuando su cuerpo permaneció en un mar, pero fueron quemados por dentro. O sea, que nunca su cuerpo fue quemado. Pues, y esa es una justificación que dan varios sabios para justificar lo que dice que fue glorificado para el Eterno. Pero es la posición minoritaria. Sí, Prácticamente minoritaria. nadie Ellos asume eso. ¿Por qué? justifican por eso. Claro, pero, y es la primera que vamos a descartar por un pequeño detalle que dice ahí. Dice la Torá, según dice mi hermano, dice la Torá, que ellos ofrecieron algo que el Eterno no les había hecho. O sea que pecaron. Y no puede ser una ofrenda que el Eterno se emocionó tanto de que ellos quebrantaron la Torá que se los dio. No, ahí no se gustaba. Ahora, es que a mí me causa curiosidad porque dice que sus cuerpos fueron quemados, pero después Moisés le dice a Dios A los tíos que lo saquen. que lo saquen, pero que lo saquen de la túnica. ¿Sí? Entonces uno dice, se quemó todo el cuerpo, que es mucho más fuerte, y no se quemaron sus túnicas. Yo creo que como los rayos, hermano. ¿Usted sabe cómo muere una persona cuando es tomada por un rayo? Se quema es por dentro, no por fuera, por dentro. Listo, continuamos porque si no, nos desviamos. Tal vez todas estas opiniones anteriores nos ayudan a entender el porqué de su actuar, pero no nos explican todavía cuál fue el pecado. O sea, hasta el momento decimos, se pudo morir por esto, por esto, pero no sabemos exactamente cómo. La Torá 3 veces nos dice sobre la muerte de Nadab y Abiú. 3 veces. Pero cuando lo leemos, siempre nos dice lo mismo: que ofrecieron un fuego extraño y fueron consumidos. Entonces vamos a tratar de demostrar por medio de la Torá y de lo que se nos narra una explicación de eso para ver si podemos como tener algo a la vista, algo en común. Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahorita es que ustedes van a pensar en cada una de las opciones. Piénsenlo, no hay necesidad que lo digan, sino que al final lo miramos. ¿Qué pudo ser? Si hay algo en común en todas, ¿sí? Que es lo importante de la clase. Primera opción. Lo primero que debemos hacer es demostrar que lo que hicieron Nadab y Abiú era algo que estaba prohibido, es decir, no era algo que ellos no sabían que estaba prohibido. O sea, sabían que estaba prohibido hacerlo. Shemot, capítulo 30, versículos 7 al 9. Estamos hablando de las parashiot donde se está organizando todo. Dice: sobre ella Aarón quemará incienso aromático, o sea, sobre el altar del incienso. Lo quemará cada mañana, y cuando encienda las lámparas, y Aarón lo quemará al anochecer, cuando encienda las lámparas, como ofrenda de incienso regular ante Dios a lo largo de los siglos. Ojo lo que dice el siguiente versículo: no ofrecerás de ella incienso extraño, ni holocaustos, ni ofrenda de grano, ni derramarás sobre ella libación. Entonces aquí vamos a estar de acuerdo con lo que decía Consuelo. Hicieron algo en el incienso que no estaba permitido. En hebreo dice Ketoret Zara. Zara es extraño. Sí, como Abodá Zara, ¿se acuerdan? De las leyes de idolatría. ¿Abodá Zara qué significa? ¿Señor? Servicio extraño, muy bien. Que quedó pensando ahí, está tan claro. Zara es extraño. Entonces, dice la Torá que no se puede. Dice lo talú alaim ketoret zara. No ofrecerá sobre ella incienso extraño. Entonces vemos aquí claramente que la acción de quemar un incienso extraño ya estaba prohibida. ¿Listo? Ese es el primero. Fuego, pero es que el fuego en sí solo no pasa nada. ¿Ya?
porque lo que se ofrecía no era el fuego. ¿Qué es lo que se ofrecía? El Ketoret, ¿sí? Porque si fuera fuego extraño, pues no cogen el incensario, sino cogen, por ejemplo, una pala, ¿sí? Pero entonces está relacionado el incienso con el fuego. Si no había fuego, no se podía ofrecer incienso, ¿sí o no? Porque no podía subir. Muy bien. Segundo, ya miraron de la primera, vayan pensando ¿por qué hicieron eso? O sea, se les dijo que no, y sin embargo, lo hicieron. Listo, segunda opción. Como sabemos, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar más sagrado, y esto lo hacía una vez al año y de manera específica, trayendo una nube de humo para ocultar e impedir que se pudiera ver, que se viera la gloria del Eterno. Deberían haber arribado a la siguiente conclusión lógica, los muchachos. Si Aarón era el único que podía entrar en el lugar más sagrado y no fue llamado a entrar, entonces Nadab y Abiú, que nunca podía haber entrado a este sitio, mucho menos deberían haber entrado. Si el que tenía que entrar era Aarón y no fue llamado a entrar, ¿por qué entraron ellos? Esa es la segunda opción. En la Megilá de Esther, miren que si lo traemos un poquito más actual, ¿cierto? Más reciente, no hace 3.000, sino hace 2.000 años, de ayer. En la Megilá de Esther se nos dice que cuando la reina Esther se iba a presentar delante del rey, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si no se le avisaba? Si él no era llamada, moría. Entonces parece que la costumbre era esa. El rey, si quería que alguien se presentara, lo llamaba. Y se presentaba así porque es que yo quiero ver al rey. ¿Qué pasaba? Lo mataban. Y eso era con un rey humano. Ahora, ¿cómo es con el rey del universo? Segunda opción. ¿Listo? ¿Ya más o menos van cogiendo alguna cosita? Muy bien. Tercera. Además, debemos tratar de entrar en el escenario de los acontecimientos y ver lo que está sucediendo alrededor mientras que ellos hacen lo que hacen. La Torá nos relata que todo el pueblo, toda la comunidad, por eso les digo que eso es supremamente tremendo. La Torá nos cuenta que toda la congregación, todo el pueblo, incluidos Moshe y Aarón, luego de ver el fuego que desciende delante del Eterno y consume los sacrificios, todos se postran ante tierra, todos se tiran hacia el suelo, no lo pueden soportar. Y caen allá de bruces, de rodillas, y alaban al Eterno. Mientras que Nadab y Abiú en ese momento, en lugar de hacer lo mismo, se levantan y deciden entrar al lugar más sagrado y ofrecer un fuego que Dios no ordenó. Es decir, estaban fuera de sintonía. Mientras que tenían que hacer algo, estaban. Mi suegro, que es un hombre muy, muy sabio, que lo amo mucho, mi esposa lo sabe, se le digo a ella en privado también. Él es empresario y tiene una frase que, como anillo al dedo. Él me decía, mire, cuando uno tiene un empleado, mientras que uno le está explicando qué es lo que tiene que hacer, él está pensando en cómo hacerlo diferente. Más o menos aplica ese gran pensamiento a esta enseñanza. Mientras que sabían que lo que tenían que hacer, ellos estaban en otra cosa. Esto denota un poco de falta de ubicación y falta de distancia reverencial hacia el Eterno. De pronto se creyeron que como habían estado con su papá, que es el líder. Es que mi papá es el líder. Pero imagínense, ¿cierto? Ustedes han visto hijos de pastores, ¿no? Que sabes que yo soy el hijo del pastor. Entonces me levanto y hablo un poquito más engolado y camino un tricito más fino porque ellos, ¿sí? Y cuando llega a la comunidad, uy, llegó el hijo del pastor y llegó el hijo del líder. Y seguramente ellos pensaron que eran los hijos del líder. Y además habían estado en la ordenación 7 días.
O sea que su santidad estaba ahí pegadita al Eterno. Les hizo falta saber que delante de ellos está el Eterno. Y esta no es la primera vez que sucede. Ya había pasado en el monte Sinaí, cuando el Eterno le dice a Moshe luego de la entrega de los 10 mandamientos, que suba él, Moshe, suba a Aarón. Miren el orden. Moshe es el top, ¿cierto? El número 1, el mejor. Luego, Aarón. Luego, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. Perdón. Ellos estaban entre los top y luego los ancianos. Y suben con Moshe y Aarón. Y allí no dice, bueno, dice, entonces subieron Moshe, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos a la cima del monte a prosternarse delante del Eterno. Y allí nos dice que subieron. Y no solo no se prosternaron, sino que dice que vieron a Dios, vieron al Eterno, vieron la gloria, todo lo que pasa. Dice que había incluso un suelo de zafiro azul. Recuerden el pasaje. Es algo absolutamente hermoso e impresionante. ¿Y qué hicieron? Bebieron y comieron. O sea, fuera de lugar. O sea, en lugar de estar metidos ahí en lo que tocaba, comieron y bebieron. En aquella ocasión, nos recalca la Torá, que el Eterno no quiso extender su mano contra ellos en ese momento. Vemos que ahora con la inauguración del santuario cometen el mismo error. Están fuera de sintonía y no guardan la distancia requerida. La manera que eligen para ilustrar este sentimiento, los sabios dicen que es algo muy materialista. ¿Y por qué podemos decir que es algo muy materialista? Porque cuando ellos estuvieron en la cima del cerro, del monte, Moshe no comió ni bebió. Es más, duró 40 días en ayuno, sin comer ni beber. Es decir que por eso era el más grande, el top de todos. ¿Por qué? Porque él entendió delante de quién estaba y su alma estaba tan elevada que entendió cómo era su forma de conducirse delante del Eterno. Justo lo contrario, la captación de Moshe es mucho mayor y superior que a los del resto, pero en especial con estos muchachos. Recordemos también que el tabernáculo que se estaba inaugurando en ese momento es como el monte Sinaí. Allí pasaron muchísimas cosas. Hay muchas similitudes con lo que ocurrió en el monte Sinaí, y el objetivo de este evento único fueron los 10 mandamientos, es decir, se estaba entregando el pacto del Eterno con su pueblo. ¿Por qué esta vez el Eterno sí los castiga y no los perdona nuevamente? Esta vez, a pesar de ser un día festivo, el Eterno los sanciona, pues ya no es la primera vez que actúan así. Además, si no los alecciona ahora, ellos pensarían que pueden actuar de manera inadecuada y Dios no les va a hacer nada. ¿Han visto personas que, como no me hicieron, entonces vuelvo y lo hago? ¿Sí? O que me llamen gestor de paz, eso ya listo, yo puedo seguir haciendo lo que quiera. No hay problema, se vuelve normal. Y en el servicio para el Eterno, eso es absolutamente peligroso. Demasiado. Que yo hago lo que quiera y como no me pasó nada, entonces sigamos. No hay problema, sigamos adelante. Pero viene otra pregunta. Si fue algo tan grave, entonces ¿por qué el Eterno no los castigó directamente en el Sinaí? Tremendo, ¿no? Tardo para la ira y grande misericordia.
Responden los sabios a esa pregunta que si Dios los hubiera matado en el monte Sinaí, el pueblo no hubiera sabido la causa por la cual murieron. Entonces de pronto hubieran dicho, es que el Eterno es que no se aguanta nada injusto, ¿verdad? ¿Cómo los va a matar? Por eso. No. Es por eso que el Eterno los mata ahora. Pues ahora todo el mundo va a entender por qué murieron. Todo el mundo, toda la congregación va a entender que fue una falta de respeto contra el Eterno, una profanación, algo que hicieron sin consentimiento, algo que hicieron sabiendo que estaba prohibido. Y entonces todo el mundo sabría que eso no lo pueden hacer. Cuarta opción. Hasta el momento, bien. Muy confundido, todo claro. Bien. ¿En las tres ya han cogido algo común? Bien. Cuarta opción. Tal vez esta actitud de falta de respeto o falta de temor de Nadab y Abiú es a lo que se refieren los comentaristas al decir que no se consultaban con Aarón y Moshe, no les tenían respeto y por eso deciden ellos solos sin consultar. Es más, cada uno pensó hacer lo que le dio la gana, por eso dice la Torá que cada uno cogió su incensario. No dice, venga, acá, vamos y hagamos esto. No, eran como mundos aparte. ¿Sí? O que estaban deseando poder ellos ocupar el puesto de Aarón y Moshe. No los veían como personas elevadísimas y que su ausencia sería una gran pérdida. Otros, lo que ya habíamos dicho, que habían bebido vino y entonces no eran conscientes. O sea, todo lo hicieron en inconsciencia. Dicen los sabios, es mejor un buen nombre que el mejor de los aceites aromáticos. Nadab y Abiú fueron ungidos con el aceite de la unción y con su acto se produjo Kiddush Hashem. En el momento en que ellos reciben la unción, hay la santificación del nombre del Eterno. Hubo otros que también santificaron el nombre de Hashem con su testimonio. Por ejemplo, Hananías, Misael y Azaría. ¿Quiénes eran ellos? Los amigos de Daniel. Que Nabucodonosor les dijo, adoren a esta imagen. Ellos que dijeron, no, está prohibido hacerlo. ¿Qué les pasó a ellos? A un horno de fuego. Y no murieron. Tanto fue que se santificó el nombre del Eterno por eso, que Nabucodonosor quedó asombrado de lo que había sucedido. Esa es una forma de santificar. No es simplemente, venga mi hermano, que a partir de hoy usted va a ser el líder de enseñanza, le imponemos las manos y el nombre del Eterno quedó santificado. No. Se santifica el nombre de Hashem más con el testimonio que con lo que decimos. Es delicadísimo. Yo no sé si ustedes entienden hasta el momento lo delicado de lo que estamos hablando. ¿Sí? Es muy duro. Pero, al final, lo más tremendo de todo es que los hijos de Aarón, con lo que hicieron, ocasionaron el Kiddush Hashem. No porque lo hubieran deseado, sino porque todo el mundo entendió que con eso que sucedió, el nombre del Eterno nunca podría ser profanado. Entonces, en lugar de hacerlo por amor, lo hicieron por un error. Pero al final el pueblo entendió que al Eterno hay que guardar reverencia. Y ante eso, discúlpenme, yo hago un paréntesis chiquito. Cuando se está leyendo la Torá, en una sinagoga, esta no es una sinagoga, esta es una keila. Cuando se está leyendo la Torá, todo el mundo guarda silencio y se respeta.
No se puede, mientras que está el Aarón Kodesh abierto, estar comiéndome una manzanita que está rica, un paquete de papas, todo el mundo parándose para el baño, porque es que tengo ganas de ir al baño, en plena lectura de la Torá. Hay momentos en la vida en la cual debemos ser reverentes. Cierro paréntesis. Los sabios del Talmud en Sebajín 15b nos dicen que Dios ya había dicho en el monte Sinaí que debían guardar distancia aún los sacerdotes. Cuando le dijo a Moshe, también los sacerdotes que se acercan a Dios deben santificarse, deben guardar distancia, tal como el pueblo no podía acercarse al monte Sinaí. Y a esto se refiere Moshe cuando ahora le dice a Aarón, esto es lo que dijo el Eterno, seré santificado por intermedio de aquellos que están cerca de mí, y ante todo el pueblo seré glorificado. Es decir, Dios ya nos había advertido que aún los cercanos al Eterno, es decir, los sacerdotes, es decir, en esta época, el liderazgo, deben guardar distancia delante del Eterno. Quinta opción. Otra explicación que se mantiene fiel a la literalidad del texto es que cuando Moshe le dice a Aarón, eso es lo que dijo el Eterno, seré santificado por medio de aquellos que están cerca de mí, y todo el pueblo, y ante todo el pueblo seré glorificado, no se refiere a lo que pasó en el monte Sinaí, sino que es algo nuevo que el Eterno le dice a Moshe para que le transmita a Aarón en esta situación. Y su significado es que tanto Aarón como sus hijos restantes, Eleazar e Itamar, deben santificar el nombre del Eterno. Pues si en esta ocasión ellos interrumpen el servicio divino por la tragedia que acaba de suceder, si se ponen a llorar, si rasgan sus vestiduras, si se rapan la cabeza, si hacen duelo por ellos, entonces, con sus actos, están demostrando que el servicio del Eterno no les importa. Son líderes. Y eran los que estaban encargados de conectar al pueblo con el Eterno. Es por eso que ellos deben continuar con su labor en el servicio divino y no llorar ni hacer duelo. Y nos dice que Aarón, al escuchar esto, guardó silencio. Es decir, probablemente estaba llorando y estaba afligido por la muerte de sus dos hijos. Pero al escuchar esto que le dice Moshe, se controla y guarda silencio y continúa su labor. También Abraham, con su actitud en el sacrificio de Isaac, mostró una actitud suprema, al estar dispuesto a sacrificar a su hijo porque Dios así lo ordenó. Puso al Eterno por sobre su hijo. Con Aarón ocurre algo similar. Pone el dolor abajo y sabe que tiene que continuar con lo divino. Y al ver el pueblo esta actitud, aprenderán una lección sobre Kiddush Hashem, saber que el Eterno es lo más elevado y su servicio es lo más importante sobre la tierra. Nada ni nadie es más importante como para desplazar. ¿Cuántos quieren ser líderes? Bueno, pero ¿dónde está toda la motivación? Ya uno lo piensa, ¿no? Dice, venga, como que espere tantico, yo lo pienso. Sexta opción, ya voy a terminar. Rashi, por su parte, cita la opinión de los dos sabios del Talmud, a saber, Rabbi Eliezer, que dice que los hijos de Aarón asumieron una actitud arrogante al querer enseñar una nueva forma, desafiando la opinión de Moshe, nuestro maestro. Y el otro El Midrash presenta a Nadab y Abiú como a dos jóvenes deseosos de obtener poder, seres que se dejaron arrastrar por los pensamientos de sus corazones y por su vanidad y arrogancia. ¿Qué notaron ustedes entre todos los 6 puntos que tocamos? ¿Algo en especial? Soberbia, arrogancia, desobediencia, falta de humildad, es decir, yo hago lo que quiera.
Porque es que a mí no me dice nada nadie. Correcto. ¿A usted es mi líder? Usted no tiene derecho a decirme nada. Porque yo hago lo que quiera. El orgullo y el engreimiento amenazaron con tomar el lugar de la humildad y la tolerancia, y el diálogo que debían tener fue desplazado por su individualidad. Cuando el servicio, antes de eso, y esto es un llamado para cada uno de ustedes, para mí, para cada uno de los líderes de esta comunidad. El hecho de que un líder sea líder no quiere decir que no tiene a nadie por encima. Yo estoy sujeto a lo que el consejo diga, qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Yo no puedo llegar el próximo show y decir, Osvaldito, yo sé que la enseñanza era de 1:30, pues me voy a tomar 3. No. ¿Por qué? Porque hay algo que ya está establecido. Y lo mismo, el rezo. Aquí el Hassan no puede decir, yo como que voy a meter este pasaje mejor aquí, cuando no ha sido establecido. La danza. Es que me parece esta canción tan linda. ¿Sí? Que dice, alabaré al Señor y ta, 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 ta. No importa que sea una música ajena al Eterno. Pero es que es tan linda y me ministra. Y es que cuando yo era cristiano me hablaba tanto mi corazón. Que pongámosla. ¿Puede ser eso fuego extraño? ¿Qué piensan ustedes, chicos de la danza? Fuego extraño. ¿Y qué tal si yo vengo aquí a traerles palabra de Torah y resulta que les hablo es de la Trinidad? Hablemos de la Trinidad, chévere. Estoy ofreciendo fuego extraño. Y así cada uno de ustedes. Los que no son líderes tienen que saber que hay un liderazgo y que no se puede hacer lo que se quiera en una comunidad. Y el líder no puede abusar de su liderazgo. Yo soy el líder, entonces hago lo que quiera y trato a la gente como quiera y peco de la manera que me da la gana porque soy el líder. Si nosotros entendemos que aunque haya justicia humana que falla, porque no se aplica justicia humana, al final todos tenemos que saber que la justicia divina sí está ahí. Cuando el servicio para el Eterno, ojo a esto que ya con esto voy a terminar, de verdad. Cuando el servicio para el Eterno se convierte en escena de los intereses personales, el proceso de degradación es inevitable. Cuando el escenario del culto religioso es arrebatado por el sacerdote de turno y depende de su respuesta emocional, pierde su centralidad e importancia. Cuando los personajes intentan el monopolio del servicio y desplazan la participación de los feligreses, pensando que nadie más que ellos son los elegidos para el cumplimiento del ritual, las consecuencias no pueden ser otras que desastrosas. Cuando quien tiene que tomar decisiones no es capaz de consultar con otros, tropezará inevitablemente en sus propios errores. Si en el calor de la mística y el fanatismo las personas olvidan sus orígenes y de quiénes los enseñaron, cuando se pierde esa humildad de saber, yo antes no sabía un carajo, no sabía nada, y es gracias a estas personas que me enseñaron, cuando se pierde eso, entonces se autorigen en semidioses. Yo soy el mejor. Así sean personas que solo buscan el bien y son personas con buenas intenciones. Aarón guardó silencio por la conducta de los jóvenes. Se sintió quizás culpable por no haber transmitido las virtudes del guía. Se quedó sin palabras por el duelo irreparable, por la pérdida terrible. Su silencio es un grito que se oye hasta nuestros días. El mensaje es simple, pero sumamente serio. La religión no es lo que pensó que sería el iluminismo europeo, la Edad Media, la religión, las grandes iglesias, los grandes templos. Muda, marginal y templada.
Al contrario, servir al Eterno es fuego. Y como fuego, calienta, pero también quema. Y nosotros somos los guardianes de esa llama. Shabbat shalom.